Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, donde vamos a hablar sobre temas de cómo prevenir y resolver problemas involucrados con múltiples propietarios de viviendas heredadas. Yo soy Anita Henning y soy uno de los 5 miembros que está trabajando en el programa de edificaciones vacantes para la Oficina de Preservación Histórica de San Antonio. Voy a ser su anfitriona y moderadora esta noche. La primera porción de información en esta hora que vamos a pasar juntos es que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas después de que los panelistas terminen con su presentación y mi colega Diane Sossenhagen va a moderar las preguntas, así que pueden también ustedes escribir sus preguntas a medida surjan en la presentación o también pueden enviarlas directamente a Diane o a los demás panelistas a lo largo de esta presentación. Como pueden ver, tenemos subtítulos en español y en inglés durante esta discusión y las próximas semanas vamos a presentar la presentación completa en idioma español como también en inglés. Tenemos a varios abogados con nosotros esta noche en el panel y sepan por favor que la información que vamos a compartir con ustedes no es asesoría legal. Si ustedes necesitan asesoría legal específica a su caso, recuerden que deben de comunicarse con un abogado para que conozca su caso específico. Vamos a empezar con Heather Way para hablar de las propiedades heredadas y las complicaciones relacionadas. Vamos a escuchar a Patricia Reina de Texas Rio Grande Legal Aid para que hable de cuán importantes son los testamentos y qué es lo que tiene que pasar con una escritura. Tiene múltiples propietarios. Lindsay Griffith y Julian Casillas de Linebarger van a hablar de las diferencias entre diferencias y exenciones de impuestos y por qué son tan importantes para los herederos. También vamos a compartir con ustedes las opciones disponibles cuando alguien se retrasa en sus pagos de impuestos. Vamos a escuchar de Heather nuevamente para que hable sobre un cambio masivo que se está dando a la ley de exención del pago de impuestos a la propiedad y herederos y luego finalizaremos con la sección de preguntas y respuestas. Voy a compartir con ustedes un poco sobre el programa de edificaciones vacantes y por qué estamos hablando de este tema el día de hoy. Acá está la historia, que es una recopilación de varias experiencias de familia. Esta pareja acá, les vamos a llamar Clarence y Olive, han comprado una casa en conjunto para su familia creciente. Tienen 7 hijos, pero nunca tuvieron un testamento. Ellos compraron su vivienda en 1928. Para que tengan contexto, en 1930 en todo el estado de Texas solamente habían 20 abogados que eran de color y en todo Estados Unidos para 1930 solo un tercio de 1% eran abogados de color. Jim Crow era el abogado de las tierras, pero por lo general no iba a ayudarlas para que pudieran redactar un testamento, pero sí querían que la propiedad se quedara en su familia y muchos de sus miembros de la familia y demás compartieron eh, esta vivienda y cada uno tenía pues una pequeña porción de la propiedad y a medida que crecía la familia, cada uno recibía menos propiedad de la vivienda. Luego llegaron a los nietos y bisnietos y nadie estaba pagando los impuestos a la propiedad y no se ponían a poner de acuerdo quién se iba a quedar con la propiedad y finalmente la propiedad también empezó a decaer en su estado y condición. Y luego ellos pasaron al programa de casas vacantes. Y bueno, tuvimos una discusión sobre este tipo de programas y no vamos a hablar tan a profundidad de este programa, pero pueden encontrar el video en nuestro canal de YouTube y pueden buscarlo después de esta presentación. Pero ¿por qué pues tener un programa de edificios vacantes? ¿Por qué es importante si una propiedad está vacante? Bueno, el impacto de esto puede afectar la salud, el patrimonio de la comunidad en diferentes maneras. Las propiedades que están en malas condiciones pueden atraer crimen, vagancia y fallas en la salud. Eso afecta también el vecindario y el cuerpo también se puede ver afectado por el estrés. El estrés tiene un efecto negativo en su cuerpo y en su salud. Una propiedad que está vacante disminuye el precio de las demás propiedades a 500 metros alrededor, no solo de las propiedades adyacentes. También hay una gran cantidad de personas que se ven afectadas porque hay problemas con el código de incendios y por ende necesitamos tener más
menos problemas con estas casas vacantes o propiedades vacantes. Y bueno, para hablar el día de hoy de estas propiedades heredades, es solo uno de los factores que contribuyen al problema de casas o edificios vacantes. Debe de dársele un enfoque multifacético. El programa inició en 2015, establecido por el condado de la ciudad para regular de alguna manera el nivel de ocupancia de las propiedades. Esto se aplica a diferentes múltiples estructuras industriales, comerciales y múltiples familias. El programa cubre también alrededor del 25% de las millas cuadradas de la ciudad. Más de 2/3 de nuestras áreas del programa está fuera de lugares designados como distritos históricos. Es un, es una revisión muy amplia de cómo es el programa. Por lo general, estas propiedades vienen a nuestra atención por parte del personal, incluyendo a mí, Diane, mi colega, quienes inspeccionamos las propiedades, verificamos si hay reportes de los oficiales de cumplimiento de código y demás. Nosotros visitamos estas propiedades verificando si tienen servicios básicos y por al menos 30 días. Luego enviamos una notificación para tratar de comunicarnos con el dueño. Si hay alguna tarifa asociada con registrarse en el programa, pero también tenemos diferentes exenciones de tarifas que pueden ser ofrecidas a los propietarios. Nuestro programa no existe para recolectar tarifas, ese no es el propósito. Y eso es muy importante. Nosotros no existimos como programa para recolectar tarifas. Eso solo apoya el objetivo de nuestro programa para alentar a los dueños de propiedades el invertir dinero en la reparación en lugar de pagar tarifas al programa. Los cuidados de mantenimiento estándar están codificados para que los propietarios sepan lo que tienen que arreglar dentro de su propiedad para cumplir con el programa. Y el estándar acá es muy similar con lo que se puede encontrar en el Código de Mantenimiento de Propiedades que se llama o que es manejado por el oficial de cumplimiento de código. Lo que nosotros hacemos es tratar de abordar la condición de estas propiedades, pero podemos ser flexibles con el propietario si están trabajando en un plan y tienen un plan para que su propiedad vuelva a ser productiva y el propietario puede establecer una línea de tiempo razonable en base a los factores que están sucediendo en su vida. Esto es algo que está intrínseco en la ordenanza que gobierna nuestro programa. Como mencioné anteriormente, lo más importante de nuestro programa es que las propiedades sean reparadas, reocupadas para el beneficio de los vecinos de la propiedad y la ciudad como una sola. Nuestro programa sí tiene pues ciertas cuestiones relacionadas con que no podemos tomar la palabra de un propietario que no está en cumplimiento, pero aún así las sentencias se establecen en base a lo que dicen los propietarios, porque si los propietarios dicen que se necesitan cierto tiempo para hacer el trabajo y no lo realizan, nosotros tenemos que actuar. Los administradores de caso por lo general hablan con los propietarios de viviendas heredadas y la flexibilidad de nuestro enfoque programático significa que podemos darles tiempo para que trabajen en la solución para sus miembros de la familia. A lo largo de estas líneas y dadas las circunstancias complejas que muchas de estas propiedades se enfrentan para estar vacantes y dado al tiempo que tienen de estar vacantes, debemos de movernos en la dirección correcta con esta propiedad y verificamos cualquier progreso en la propiedad como algo positivo. Bueno, vamos a escuchar ahora también sobre algunas maneras en las que nosotros podemos meternos en una situación en la que los miembros de familia, dueños de la propiedad y que los herederos puedan continuar manteniendo la propiedad sobre esta vivienda. La catedrática Heather Way nos va a guiar a lo largo de este tema, pero primero les voy a hablar un poquito sobre ella. Heather Way es abogada y es profesora catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas. Ella, perdón, ella es directora de la Clínica de Emprendimiento y Desarrollo Comunitario, el cual hace programas de transacciones y asistencia a grupos comunitarios, industrias y otros en Texas. Ella tiene más de 20 años de experiencia trabajando en la creación de comunidades equitativas e inclusivas. Además, ella es también la fundadora y miembro del comité directivo del Foro de Oportunidades de UT, el cual es una colaborativa disciplinaria de la facultad que trabaja para resolver problemas de vivienda. Heather. Muy bien, muchas gracias por la presentación, Anitra. Y voy a pasar a mis láminas. A veces se toma un par de segundos para hacer la transición. Mis disculpas.
Todavía estamos esperando. Muy bien, ahora estoy adelante. Aquí vamos. Bueno, simplemente les voy a dar generalidades de las propiedades de herederos y luego voy a hablar más a profundidad de cómo los propietarios pueden ahora obtener alivio o beneficios en el pago de impuestos. Bueno, brevemente, las propiedades heredadas son una manera muy fácil de hacerse dueño tanto en las comunidades de color como las latinas, para hacerse de una propiedad, terreno o casa. Y es algo que se pasa a lo largo de las generaciones, a veces por décadas o incluso más tiempo, como el ejemplo que Anitra les mencionó de esta familia de San Antonio, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el historial de una propiedad heredada de una familia en el este de Texas, un programa con el que nosotros trabajamos en la Escuela de Leyes. Esta familia afroamericana fue adquirida en 1928 y luego se pasó, se heredó a diferentes familiares a lo largo de 4 generaciones. Y sé que hay muchos árboles familiares similares existen acá en San Antonio y muchos se sienten familiarizados con estas historias. Hay diferentes variedades de la propiedad heredada, pero la forma más vulnerable es la que se considera la intestación. Y ese es un término legal que yo quiero explicarles lo que es la intestación o intestado. Esto es, la intestación es lo que sucede cuando, por ejemplo, el propietario se muere y no tiene un testamento o no hay una transferencia al momento de la muerte. Y en un momento vamos a hablar de lo que el TOD, por sus siglas en inglés, significa. Y es cuando no hay un título de escritura y este pasa directamente a los miembros de la familia y en base al estado de Texas y la ley, la intestación es una sucesión, nuevamente es un término legal, pero bajo estas leyes lo que dice es que la persona fallecida, la persona que muere, perdón, no está casada, entonces todo pasa a los hijos. Y bueno, hay diferentes excepciones en base a cada caso, ¿no? Pero, por ejemplo, por esa razón es importante tener un abogado que verifique cada uno de sus casos en particular, pero la intestación es cuando uno heredera la casa y no hay un testamento o una transferencia al momento de la muerte, entonces los hijos se convierten en los nuevos dueños, pero como no hay un rastro de documentación, no pueden ellos verificar y eso puede darles problemas más adelante y vamos a hablar de esos en un minuto. La gran mayoría de personas de color y latinos de mayor edad no tienen testamentos o no están involucrados en algún tipo de planificación de herencia con un abogado. Y hay muchos hogares que son pasados a los familiares a través del intestado y no hay un rastro de documentos para probarlo. Entonces, aun cuando las familias puedan tener un testamento, hay propiedades, aunque aún hay una forma más vulnerable, perdón, menos vulnerable cuando hay varios propietarios, cuando hay varios familiares que se mantienen la propiedad de la casa y mientras más generaciones se agreguen, van a haber más familiares que son dueños de la propiedad y eso resulta en problemas y complicaciones a lo largo del camino. La propiedad heredada es por lo general una forma más vulnerable de hacerse propietario de una vivienda y esto puede reconocerse como una de las causas más importantes de la pérdida de tierra involuntaria para personas de color en este país. Hay otros problemas que también los propietarios que heredan propiedades se enfrentan y uno de los impactos es el riesgo de lo que llamamos nosotros una acción de partición. Cuando hay múltiples herederos y solamente uno de ellos quiere vender una pieza de la propiedad y forza a la venta de la propiedad en la corte. Y si es así, los que están invirtiendo en propiedades pueden forzar este caso en la corte. Eso está pasando mucho en el área de San Antonio, en el este de San Antonio, donde están trayendo a un desarrollador a la corte para obligar a los demás propietarios de la vivienda a vender su propiedad. Otro reto es que por lo general descalifica a los propietarios de las reparaciones al programa de recuperación de desastres y recuperaciones. Muchos no tienen este rastro de documentos para calificar para estos programas y es necesario presentar todos esos documentos. Y en otras ocasiones puede que ser también bien difícil o incluso imposible simplemente vender la casa, porque para vender la casa como propietario de vivienda heredada, usted tiene que tener permiso de todas las personas dentro del árbol familiar y todos tienen que firmar la compraventa. Y entonces, a veces cuando uno ve un lote vacante, uno
piensa que muchos de estos son de propiedades heredadas porque ha sido tan difícil contactar a todos para que firmaran un documento que se terminó abandonando la tierra. Luego también es de que no pueden tener acceso a la exención de pago de impuestos de vivienda, que es la capacidad de pagar menos en impuestos de la propiedad a lo largo del camino, y voy a hablar de eso en un minuto. Pero con eso los dejo de nuevo con Anitra. Yo recientemente me enteré de uno de mis colegas en nuestro departamento de servicios de vivienda que ellos habían tenido en los últimos 6 meses o algo así, alrededor de 350 solicitantes para los programas de asistencia de vivienda, y alrededor de un tercio de esos no podían moverse en el proceso porque no tenían una escritura limpia. Y algunos eran fáciles de arreglar estos casos, pero algunos no fueron tan fáciles. Entonces, nosotros vamos a hacer una transición ahora para pasar con Patricia Arena, quien nos va a hablar sobre las maneras en las que nosotros podemos protegernos en contra de problemas a futuro con nuestra propiedad. Así que, bueno, Patricia es también, trabaja perdón, se graduó de Trinity University y trabaja con Saint Mary's University. Empezó a trabajar también con Texas Rio Grande Legal Aid a finales de los 90. En sus áreas de experiencia y los tipos de casos que ella maneja contra la incluyen la defensa de los casos de desalojo, propiedades y retrasos en el pago de impuestos a la propiedad. Y ella va a compartir con nosotros qué es lo que pasa cuando tenemos un testamento y cuando no tenemos un testamento. Muy bien. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes a todos. La mayoría de las personas hablan sobre el hacer un testamento, pero en realidad nunca lo hacen. Yo soy una de esas, pero yo entiendo cómo mis propiedades podrían pasar a lo largo de la intestación, y estoy bien con eso, pero estoy casada y tengo un hijo, y toda mi propiedad es comunitaria, pero en el estado de Texas dice que si yo me muero, pues mi esposo obtiene todo, y si él muere después, todo le queda a mi hijo, que es en lugar de tener lo que sucedería en lugar de tener un testamento. Pero al final, un testamento indica quién obtiene la propiedad y dice, si yo quiero que mis hermanas se queden con mi propiedad o mis cuñadas se queden con él, yo tendría que hacer un testamento porque ahí yo puedo designar quién se queda con mi patrimonio. Pero es importante no solo tener un testamento, sino que dejarles saber a las personas que uno está nombrando en ese testamento lo que les van a heredar y cómo van a poder administrar esta propiedad, que se llaman los ejecutores, para dejarles saber cómo van a tener que presentar este testamento en la corte de sucesiones después de que usted muera. Pero esto podría llevar a otros problemas. Lo importante de un testamento es de que uno puede decir a quién no quiere que reciba su propiedad. Por ejemplo, si uno quisiera que mi esposo se quedara con mi casa y quedara que esta fuera directamente a mi hijo, yo tengo que establecer esto en el testamento, y mi esposo debe ser notificado. ¿Qué tal si yo quiero heredar esto a la Humane Society? Tengo que también detallarlo, pero debemos de informarlo. Ahora, si yo no dejara un testamento, el estado de Texas, bajo el código del estado de Texas, determinaría que en base a mis circunstancias al momento de la muerte, quien hereda mi propiedad eh, será. Entonces no hay un testamento que yo deje, o si dejo un testamento inválido, digamos, yo traté de hacer uno por mi propia cuenta, pero no lo firmé, y luego voy y le pido a un abogado que lo prepare, pero yo no lo firmo o no está ejecutado correctamente, es un testamento inválido. O si no está siendo presentado dentro de los 4 años del periodo de prescripción, básicamente moriría yo sin un testamento, y el estado de Texas dictaría quién hereda mi propiedad, y, y eso también dictaría, la ley dictaría si es propiedad comunitaria o propiedad separada. Propiedad que usted compró con su pareja mientras estaba casado, propiedad separada que usted heredó durante o antes del matrimonio, o que usted compró incluso antes de casarse. Pero el problema con la intestación es que usted, como persona que ha fallecido, ya no tiene una decisión de quién se queda con la propiedad si no quiere que su esposo o su mal hijo se quede con su propiedad.
Existe un... Pueden buscar en el sitio web de Legal Aid y especialmente con todo lo que ha sucedido con COVID, pueden hablar sobre testamentos y directivas y hay mucha información ahí que yo les recomiendo que verifiquen. Vamos a la siguiente lámina. Ok, la transferencia al momento de la muerte o TOD. En el 2015, la legislación de Texas estableció la transferencia de estatuto al momento de la muerte. Y esto proporciona a usted básicamente la posibilidad de firmar una escritura ejecutable que sirve como transferencia y dice, cuando yo fallezca, yo le dejo esta propiedad, esta casa, este lote vacante, esta propiedad de bienes y raíces a X o 2Y, o si X no sobrevive a mí, a Y. Es muy importante, sin embargo, que esta escritura debe estar registrada con el condado donde la propiedad está ubicada antes de que uno fallezca. Entonces no dejen esto hasta el final, porque si no está registrado, no va a beneficiar a quien usted quiere que se tome la propiedad. Ahora, entre un testamento y un TOD, el TOD gana. Si el testamento dice, yo le digo mi hogar a mi esposo, pero luego en el tiempo usted dice, en el TOD, perdón, solo dice, le voy a dejar esto a mi único hijo, entonces el TOD es lo que controla arriba del testamento. Y lo importante es dejarlo ejecutado y registrado en el condado antes de que usted fallezca. Un TOD puede ser revocable, lo puede deshacer. Usted puede hacer un nuevo TOD y probablemente yo hice un TOD diciendo, yo dejo mi hogar a mi esposo, pero si él no sobrevive a mí, se lo dejo a mi hijo. Y luego tengo un argumento con él y bueno, voy y preparo otro TOD y digo, cuando yo fallezca, le dejo mi interés en la propiedad a mi hijo, pero si mi hijo no sobrevive, se lo dejaré a mi esposo. Entonces estoy haciendo un nuevo TOD y he revocado el primario. Y esto evita que se tenga que ir a la corte de sucesiones, es decir, la propiedad pasa a la persona sin pasar por la corte de sucesiones, que es otro paso, ¿no? Al momento de fallecer, que las personas que uno menciona en el TOD tomarán la propiedad y se debe de presentar una declaración jurada al momento de la muerte con el condado de registros donde está ubicada la propiedad para poder documentar que usted falleció y que esa persona a quien usted nombró en el TOD ahora es el propietario. De lo contrario, no se van a enterar. Pero es importante de que el TOD evita Medicaid, porque muchos saben del programa de propiedades de Medicaid, de restablecimiento, y ellos quieren recuperar el dinero de Medicaid que ellos me pagaban a mí por parte de Medicaid para ayudarle a usted cuando usted esté en un hogar de cuidados o de cuidados a largo plazo. Pero Todd ayuda a evitar ese reclamo que hace Medicaid para cobrar lo que le entregó en dinero, en vida. Ahora, ¿cómo se establece un bienes y raíces cuando uno ha fallecido? ¿Quién va a tomar su propiedad? Si usted deja un testamento, la mayoría de las personas van a un abogado y ellos hacen lo que se llama una administración del testamento. Eso nos lleva a la Corte de Sucesiones y se debe presentar en el condado donde está ubicada la propiedad. Y ahí se nombra un ejecutor. Si usted no nombra un ejecutor, entonces le van a pedir que se nombre a un administrador. Pero una vez se pase por la Corte de Sucesiones, si hay recibos que no fueron pagados o si hay otros problemas que hay que tratar, todo eso se va a pagar como parte de la administración de la Corte de Sucesiones. Uno puede también, la parte de probate en inglés viene de probar, que es probar que este es el último testamento. Entonces se puede retar el testamento después de que usted ha fallecido y es algo que se puede hacer de un mes al otro.
si se presenta para este proceso dentro de 4 años. Los requerimientos es que no hayan deudas impagas o tarjetas de crédito. De- el último carro deportivo que no pagó, bueno, no califica para eso, pero si los recibos no pagados y la hipoteca en la casa, los impuestos a la propiedad no pagados, por ejemplo, un reclamo de mecánico por el trabajo que realizó en el techo por la nevada, todo eso califica para ir a la Corte de Sucesiones para hacer enmiendas en la escritura. Ahora, si han pasado 4 años, el testamento todavía puede ser presentado para ser presentado en la Corte de Sucesiones, pero hay más pasos. Quien sea que esté presentando ese testamento para la Corte de Sucesiones no puede tener la culpa por no haberlo presentado y puede haber dicho, no, yo pensé que no tenía que hacerlo, pero eso no es bueno. Usted dejó la propiedad a su, digamos, su hijo y su hermana tenía el testamento y lo ocultó y no se lo dio a su hijo para, así no que hasta 2 años después. Entonces hay un periodo de prescripción y bueno, esta es una buena razón y probablemente la Corte lo va a permitir. Y bueno, para ir a la Corte de Sucesiones se necesita un abogado, obviamente. Entonces uno tiene que saber a quién se entrega esta propiedad, porque el testamento podría pasar los 4 años de la Corte de Sucesiones y los herederos podrían tener todo arreglado con una declaración jurada de herencia. El Código Estatal de Texas brinda un formulario estatutario para proveer toda esta información. Nosotros le recomendamos que 2 testigos no interesados en las propiedades brinden su información y ejecuten esa declaración jurada, que va a ser registrada con la oficina de registros del condado donde está ubicada la propiedad y luego para que haya un rastro de documentos, como dijo la catedrática, para demostrar cómo esto pasó de alguien a usted y de usted a alguien más y para cumplir bajo las leyes del estado. Ahora podrían haber otros problemas, digamos, que sus hijos saben que usted tenía hijos de otro matrimonio, pero nunca los han conocido, saben que no son los únicos herederos, pero ellos quieren pues tomar su patrimonio. Ellos tendrían que ir a la Corte de Sucesiones y pedirle a la Corte la determinación de la herencia, pero la Corte determinará quiénes son los herederos y podría hacerse dentro de 4 años de cuando usted fallezca y si es así, podrían solicitar a un administrador para que el administrador maneje quién toma control de la propiedad y cómo y en qué proporción se divide. Pero después de estos 4 años y que esto prescribe, va a depender de la corte si se necesita nombrar a un administrador. Usted muere y los herederos están de acuerdo y saben quiénes son ellos. Hay un formulario pequeño que básicamente tiene toda la misma información que se llama una declaración de jurada de patrimonio pequeño y este formulario se presenta con la Corte de Sucesiones, ellos lo verifican y si lo aprueban, firman una orden y ahora uno tiene una orden de la Corte. Lo bueno con esto es que también da un rastro de documentos, pero también nos sirve en caso uno tiene que tratar con la demanda por pago de impuestos de vivienda y si hay que negociar algo o hay que hacer los pagos y lo mismo pasa con la declaración de herencia o terminación de la herencia. En la declaración jurada de pequeño patrimonio, todos los herederos deben de firmarlo. Así que si uno no sabe quiénes son los herederos porque uno cree que había un hijo o hija que nació de uno de sus padres o, o un hijo que ha tenido un nieto hace mucho tiempo pero no sabe cómo localizarlos, se puede hacer una declaración jurada de pequeño patrimonio. ¿Alguna pregunta? Perdón, no sé si confundí a las personas. No, creo que podríamos pasarnos la hora entera hablando sobre los problemas o complicaciones de la planificación de la sucesión y todo esto es muy interesante. Pero bueno, es importante saber que si ustedes asignan su propiedad o incluso si ustedes hacen un testamento y asignan diferentes o múltiples propiedades para el control, entonces siempre va a haber
algún conflicto, o podría haber algún conflicto entre los herederos, ¿no? Y es solo una manera de facilitar que todo funcione bien. Recuerden, por favor, que si tienen preguntas, utilicen, por favor, el área de preguntas y respuestas y las dirigen directamente a Diane o a mí, a Diane o a mí. Otro problema que por lo general surge con las propiedades heredadas tiene que ver con los impuestos a la propiedad. Si un grupo de propietarios está dispuesto, digamos, a pagar los impuestos de la propiedad, eso podría cambiar con el tiempo debido a varias razones. Entonces, Gillian y Lindsay están acá para hablar, Julian y Lindsay están acá para hablar sobre estos temas. Lindsay Moy Griffin es subdirectora de operaciones con Lineberger, Oficina de Abogados. Ella ha trabajado en esto, en LGBS por 19 años y también ella es la administradora de investigaciones. Ella tiene experiencia extensiva con el rastreo de documentos, escrituras, herencias y verifica reportes todo el tiempo de propietarios. Julian Casillas, también abogado graduado de Trinity University, y él fue a Texas Tech y se salió de San Antonio, pero ahora está de regreso y está trabajando para ayudar a los residentes de la ciudad de San Antonio. Julian y Lindsay. Bueno, muchas gracias. Estamos acá pues para hablar de un par de cosas específicas, pero todo lo que tratamos de hacer el día de hoy es evitar las ejecuciones hipotecarias y cómo presentar una diferencia del pago de impuestos. Y empezamos. Todo este tiempo estuve pensando en las transiciones y ahorita me estoy trabando un minuto. Bueno, hay fechas importantes para el pago de impuestos a la propiedad. En cada octubre se deben de enviar una hoja de impuestos que les dará tiempo para hasta febrero, el 1 de febrero, para establecer ya sea un pago de la mitad de los impuestos en este momento y luego la otra mitad en otro momento, a pagar todo para el 1 de febrero, para evitar penalidades o deudas o retrasos, porque por lo general el 1 de febrero ya se establecen penalidades y luego cada mes después de eso hay un incremento del 1%. Nuestra firma, nuevamente Linebarger, nosotros no trabajamos con las deudas hasta después de julio, pero esa es otra fecha límite que deben de tener en mente para poder minimizar los costos y luego esto empezará nuevamente después del 1 de septiembre. Y otro periodo límite de tiempo que quería mencionar es el 1 de enero, que es la fecha en que el, la escritura de impuestos se adjunta a la propiedad. Si usted cree que va a vender su propiedad para el 1 de febrero y está absuelto de esa exención de impuestos para ese año, la fecha del 1 de enero es una fecha muy importante, justo cuando empieza el año, una fecha que tienen que recordar para cuando la obligación de impuestos queda adjunta a la propiedad. Buenas tardes a todos. En este punto podrían estar pensando, bueno, ¿y cuáles son mis opciones? Y eso es si uno ya tiene una deuda en impuestos o un balance o saldo y probablemente se está preguntando cuáles son sus opciones en este momento. La cosa principal en la que queremos enfocarnos y decirles a todos es de que pueden ir a la oficina de impuestos a establecer un plan de impuestos directamente con la oficina. Ahora, ese plan de pagos lo que va a hacer es que eso va a mantener la propiedad segura y va a evitar una demanda que se presente. Pero si hay una demanda que ha sido presentada, entonces este plan de pagos es algo que va a proteger a la propiedad de muchos tipos de ejecuciones hipotecarias. Estos arreglos se pueden establecer directamente con la oficina de impuestos del condado. Por lo general, esta oficina va a requerir que ustedes hagan un pago inicial
ellos van a sacar ese monto o les van a decir cuál es el monto que tienen que traer o puede ir directamente a la oficina de impuestos del centro de la ciudad o pueden visitarlos en línea y solicitar un plan de pagos y ellos les van a dejar saber qué montos tienen que ser pagados para establecer un contrato de arreglo de pagos mutuo. Por lo general, estos planes de pagos van a ir desde 3 hasta 6 meses, dependiendo cuánto dinero debe y cuánto usted puede pagar por mes. Y nuevamente la oficina de impuestos va a decirle cuáles son los montos que tiene que cubrir. Ahora, ese plan de pagos puede que no necesariamente pague en la totalidad de el saldo en deuda. Así que una cosa importante es de que una vez ese plan de pagos expire, usted tiene que regresar inmediatamente a la oficina de impuestos para renovar ese contrato de acuerdo de pago y extenderlo por tal vez otros 3 o 6 meses o hasta que el saldo de pagos de impuestos adeudados se hayan pagado, porque no quiere uno caer en mora bajo el plan de pagos porque no queremos que la propiedad quede en riesgo de una ejecución hipotecaria. Otra cosa que ha surgido recientemente en los últimos años son las retenciones, perdón, los préstamos de impuestos. Ahora, nuestra oficina por lo general no les recomienda que hagan esto porque adicionalmente a lo que usted ya debe en impuestos, penalidades, intereses y probablemente tengas una demanda pendiente y a eso se agregan costos de la corte. Si uno toma un préstamo por impuestos, van a haber tarifas y costos administrativos adicionales que están asociados con ese préstamo. Y las empresas de el préstamo también les van a cobrar encima de lo que ustedes deben, aparte de lo que la oficina de impuestos va a tomarse para pagar sus impuestos. Así que queremos decirles que esos préstamos por lo general vienen con unas tasas de interés altísimas. Ahora, si usted no paga su préstamo y cuando debe en su préstamo de impuestos, esa compañía que le dio el préstamo de impuestos puede presentar una demanda en su contra y también pueden hacer una ejecución hipotecaria en la propiedad porque ahora ya tienen la escritura en base a los impuestos y tienen los mismos derechos básicamente que nuestra firma tendría, por ejemplo, si vamos a llevar una propiedad a una ejecución hipotecaria. Así que les sugerimos de que no utilicen un préstamo de impuestos, pero sin embargo, si esa es su única opción o último recurso, tengan en mente que van a haber tarifas adicionales que vienen con estos y que, sin embargo, no hay tarifas adicionales al momento de establecer un contrato de pago de impuestos. Solo hay intereses, pero son mínimos, pero no hay tarifas asociadas con establecer un plan de pagos. También podrían tener derecho a tener una exención en su propiedad. Así que usted quiere asegurarse, si es el dueño de la propiedad, quiere asegurarse de que usted ha verificado con el distrito de Avalúos para asegurarse que tiene todas las exenciones a las que son elegibles en base a su propiedad. Algunas de esas exenciones más comunes que la mayoría de personas tienen, número uno, será la exención del pago de impuestos de vivienda. Heather va a hablar un poquito más de eso en unos minutitos. También hay exenciones para aquellas personas arriba de 65 años de edad. Si ya este año cumplen 65 años, asegúrese de tener esa exención también. También tenemos la exención para personas con discapacidades y exención para veteranos. Y por lo general, la mayoría de esas exenciones son para disminuir perdón, van a bajar lo que usted paga en impuestos. Es decir, les van a dar un alivio en su pago de impuestos. No les van a devolver dinero de impuestos, pero les van a dar un poco de alivio. Si uno tiene arriba de 65 años y uno es discapacitado, usted puede solicitar una deferencia de impuestos y lo que eso hace es que eso defiere el pago de impuestos de la propiedad hasta que usted ya no ocupe su hogar. Si bien nosotros queremos alentar a las personas a que todavía, aun cuando tengan una diferencia de impuestos, que todavía traten de continuar pagando cada año
sus impuestos, porque lo que sucede es que si uno se retrasa o ya tiene deudas de impuestos en la propiedad, esos montos todavía se van a preservar y no se van a erradicar. Es decir, lo que la diferencia va a ser es que en los impuestos a futuro solamente se le va a aprobar un 5% de impuestos de interés, perdón, en los impuestos. Entonces las diferencias lo único que hace es deferir, no cancela, difiere. Y una vez la persona que tiene la deferencia fallece, esos impuestos hay que pagarlos 180 días después de que la persona fallece. Y en el primer día, después de los 180 días, ahora los impuestos ya están con intereses de más y pueden presentarse una demanda por el pago de impuestos para recolectar cualquier impuesto que ahora se deba. Lo que eso hace es que, digamos que si sus padres de familia les dejaron una propiedad que estaba deferida y ellos eligieron no hacer ningún pago y lo hicieron por 10 años, las exenciones fueron retiradas, pero puede haber una recolección de impuestos muy alta una vez la diferencia sea retirada y todo entra en vigor nuevamente. Si hay un recibo de 40, 50 mil dólares, podría mostrarse y por eso alentamos a las personas a que paguen, aunque sea un poco de dinero cada año para evitar esa acumulación. Porque nuevamente esa referencia solo es posponer los impuestos si uno tiene más de 65 años o una discapacidad. Y en esas exenciones usted les puede solicitar con el distrito de avalúos del condado de Bexar o pueden llamar y les pueden dar más información si es lo que necesitan. Y nuevamente, pues si la factura de impuestos no se paga y se presenta una demanda, la propiedad puede estar sujeta a la ejecución hipotecaria por el impago de impuestos. Sí, yo sé que Liz hizo un excelente trabajo cubriendo ese tema, pero solo quiero resaltar que si ustedes no pueden pagar sus impuestos en completo este año, por favor lleguen a un acuerdo de pagos. Eso les va a beneficiar a largo plazo. Y también para todas las extensiones elegibles, apliquen a estas, porque yo no diría que es un honor, pero les da muchos alivios significativos a personas discapacitadas y veteranos. Así que por favor traten de solicitar todo lo que tienen derecho y solo quiero decir que yo sí mencioné en una fecha límite que es para protestar el valor de la propiedad y les sugiero nuevamente, no les puedo dar asesoría legal, pero yo les sugiero con eh, firmeza que protesten sus valúos de propiedad para que puedan minimizar también la carga de pago de impuestos. Creo que esto les beneficiará a largo plazo y a cada año se establece un techo en base a un porcentaje, pero puede incrementar en base al año anterior. Eso es para hacerse un favor, porque un año puede que se estén ayudando a sí mismos un año y hay que hacerlo el siguiente año para ayudarse también. Hay fechas importantes también límite para esto y creo que en mayo es la fecha límite para la protesta. Pero si tiene alguna pregunta o quiere verificar alguna fecha límite que vendrá a continuación, pueden visitar el sitio de recolector del pago de impuestos en línea o pueden comunicarse con nosotros o hablar con su abogado. Pero regresando a las ejecuciones hipotecarias, de hecho ha pasado muchísimo en el último año, ¿no? Con COVID, la tormenta de nieve, y de hecho no ha habido una venta de ejecución hipotecaria, creo que yo desde marzo del 2020, creo que fue la última que presencié, pero esas están volviendo a empezar nuevamente y se realizan los días martes del mes en la corte o en el tribunal que está en el centro de la ciudad. También hay reventas de propiedades de impuestos. Si la propiedad no se vende en la venta de impuestos, entonces pasa al condado donde está la propiedad y se preparan para una reventa, la cual ocurre 2 veces por año. Y nuevamente, pues, una se programa para diciembre del año pasado y también pues fue cancelada debido a COVID, ¿no?
Si hay alguna pregunta por alguno de estos temas, pueden visitar nuestro sitio web de ventas de por impuestos, tiene una presentación en PowerPoint. También deben registrarse para para presentar una oferta para estas propiedades y hay fechas límites también para el registro. Este sitio web también les dará información sobre temas relacionados y si, bueno, tienen más preguntas sobre la ejecución hipotecaria y demás, les puedo responder las preguntas al final. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Julian y gracias Lindsay. Creo que estamos un poquito retrasados en este momento, pero vamos a tener por lo general la sesión de preguntas y respuestas después de estas presentaciones. Quiero respetar el tiempo de todos, pero porque sé que hay muchas preguntas y quiero llegar a esas. Vamos a escuchar a Heather nuevamente y en este momento ella va a hablar sobre un cambio muy emocionante que se está dando en la extensión del pago de impuestos de vivienda y en relación a los propietarios herederos. Creo que es muy rara vez que podemos decir que podemos utilizar la palabra emocionante con la palabra impuestos, ¿no? Pero creo que este es un buen momento y califica. Heather, los dejo con ustedes. Y bueno, ya que estamos cortos con el tiempo, no voy a mostrar tanto mis láminas, pero vi algunas de las preguntas y creo que algunas de las preguntas las voy a responder con esta parte que me falta de mi presentación. Perdón, tengo que regresar mis láminas. Mis disculpas. Y bueno, como hablamos anteriormente, los propietarios de vivienda en Texas también pueden ahorrarse dinero en el pago de impuestos de vivienda en sus residencias si aplican para el pago de exención de vivienda. Y no voy a hablar directamente sobre eso en detalle, pero aquí están algunos de los beneficios para personas de mayor edad, de 60 o seniors o con discapacidades, como se mencionó anteriormente, y hasta veteranos. Ellos podrían obtener varios de estos beneficios. Pero en el 2020 habían dos barreras entre los propietarios de vivienda y cómo tener acceso a esta protección, el pago de impuestos. La primera era cómo calificar esa exención, ya que muchos herederos no tenían este rastro de documentos que les mencioné. Y pues para documentar su propiedad, ¿cómo hacían, no? Porque eso llevaba a los propietarios de vivienda a conseguir una escritura legalmente con un bufete de abogados, pero para poder obtener esa exención de impuestos. Y muchos propietarios de vivienda simplemente no podían pagar un abogado o no podían cumplir con los requerimientos de probar que era su vivienda. Y aún si en algunas ocasiones calificaba, los herederos solo podrían recibir una exención parcial en proporción con su propiedad. Si uno tiene, por ejemplo, una propiedad con sus hijos y uno solo tiene el 20%, uno solo puede tener acceso al ahorro de 20% que viene con la exención de impuestos de la propiedad. Y como resultado, muchos herederos de viviendas en San Antonio y en el condado de Bexar al día de hoy solo tienen una porción de la exención de pago de impuestos y se están perdiendo de estos ahorros muy importantes en el pago de impuestos de vivienda. Y aquí hay un mapa donde se muestran dónde están la mayoría de propietarios de viviendas heredadas, viven en la ciudad. Muchos de estos están concentrados en los condados que son históricamente de personas de color y latinos. Y en base a la investigación que realicé, pues examinamos un 100 de esos propietarios herederos que eran seniors o mayores de edad y solo tienen un porcentaje de las propiedades en el condado de Bexar. Y nos enteramos que bueno, como resultado, estas personas se quedan afuera de más o menos ahorrarse $140,000 de dólares, perdón, $1,157 anualmente. Eso entró en efecto en el 2020 y se llama la Ley del Senado 1943. Y la ley, pues básicamente abre el acceso para la exención de pago de impuesto de vivienda a los propietarios en dos maneras claves. Antes que nada, la solicitud de Homestead Exemption ahora incluye una verificación clara de la propiedad para que los propietarios califiquen para la exención de impuestos de Homestead. Y segundo, la ley del Estado también le da un 100% de la exención de la vivienda a los propietarios en su residencia primaria.
válida en el porcentaje de exención en base también a su interés en la propiedad, pero es importante para calificar para esos beneficios. Una propiedad heredada que solo tiene una exención temporal tiene que presentar una solicitud de exención completa con su oficina de avalúos y les voy a hablar de cómo se ve eso. Luego, si no hay una exención en lugar, por ejemplo, si pudieron, por ejemplo, demostrar este resto de documentos legales, ellos solo tienen que seguir y presentar un registro para cumplir con los requerimientos claros para poder calificar para esta exención. Para propósitos de el formulario de aplicación de la exención de pago de impuestos, tengan en mente que la ley define al propietario de vivienda que ha sido heredada, que es una residencia primaria de la persona que fue adquirida a través de un testamento, la escritura de transferencia al momento de la muerte o TOD, y tiene que estar todo registrado con la oficina del condado y lo mencionamos anteriormente. Si es una intestación, pues es cuando una persona también fallece sin dejar un transfer on death deed o TOD o testamento. Así que bueno, ustedes han heredado la propiedad y con otros familiares para poder calificar para la extensión completa de vivienda y esta es su residencia primaria, dos formularios que deben ser presentados con la oficina de avalúo del distrito de San Antonio en Bexar. La primera es la solicitud de exención de el pago de impuestos a la vivienda. Aquí está el formulario actualizado, está disponible en el sitio web del Distrito de Avalúos. También se puede obtener en persona en las oficinas. Es el que está a la izquierda. También está disponible en español en el sitio web. Y segundo, el propietario heredero necesita presentar el formulario llamado 50114A, que es suplemento a la solicitud adicional. Y el formulario se muestra acá a la derecha y se puede obtener acá de la oficina del Contralor. Hay una también disponible en Facebook, pero no está muy clara de ver. Esto va también con la declaración jurada y la oficina de avalúo del distrito les puede dar con este formulario. En el formulario de solicitud principal, si la propietaria es heredada, se debe designar que ha sido propietaria heredada y también incluye una pregunta y la estoy mostrando acá en amarillo para que puedan verla. Y luego, segundo, si ustedes son de estos propietarios de vivienda heredada que no tiene ese rastro de documentos legal, si no hay una escritura o algún otro documento formal que haya sido registrado en la oficina de registro del condado, debe de presentar la siguiente documentación. Esto es como suplementario. Si no tiene rastro de documentos, pues puede presentar esto. Y esta lista está incluida en las instrucciones de la solicitud y no voy a hablar de todos, pero creo que lo más importante de resaltar acá es ese requerimiento de la declaración jurada. El lenguaje para esa declaración jurada que debe de presentar en esa declaración jurada es básicamente jurando de que usted es el dueño de la propiedad y esa declaración está incluida en el suplemento de la solicitud que les mostré anterior. Ese formulario que se llama 114A y aquí está en la lámina. Con esa declaración jurada usted juramenta en frente de un notario de que usted es el propietario de esa propiedad y el notario básicamente va a verificar que usted es la persona que indica y lo firma también con usted. Bueno, acá para reafirmar que en base a la legislación, el Distrito de Avalúos ya no puede requerir que los propietarios de la propiedad presenten una copia de la escritura o una declaración jurada de herencia con la oficina de registro. Esa simple declaración jurada es suficiente junto con las demás otras cosas que tienen que ir adjuntas a la solicitud. Otra cosa que tienen que tener en mente, y bueno, brevemente, es que solo un propietario de vivienda heredada puede presentar una solicitud de extensión de vivienda, extensión de pago de impuestos. Si hay múltiples herederos que viven en la propiedad heredada como residencia primaria, solo una persona puede reclamar esta extensión del pago de impuestos de vivienda y los que no la estén proveyendo tienen que firmar esa declaración jurada acá, que es parte también del formulario 5114A. Los herederos que viven en otros lugares no tienen que firmar esta declaración jurada. Si no pueden comunicarse con algún otro heredero, no viven cerca o en la casa, no tienen que hacerlo. Son solo los adultos que viven en la casa que tienen que firmar esa declaración jurada. Y bueno, solo quiero compartir esto brevemente porque es una anécdota muy poderosa de cómo
las personas no están teniendo acceso al 100% de estas protecciones. Este es un ejemplo real de un propietario de mayor de edad que vivía en Tobin Hill, en San Antonio, que es un vecindario que rápidamente se está gentrificando cerca del centro. Este señor tenía el 22% de interés como copropietario y por resultado tenía una exención de impuestos del 22%, solo 22% de ahorros en el pago de impuestos que aplicaban para este hogar. El valúo de esta casa es $150,000 y debido a que solo tenía una exención del pago de impuestos, su factura de impuestos fue reducida, pero no fue reducida al monto total, solo se redujo a 3,450. Y este es un ejemplo poderoso. Si ustedes se imaginan cuál hubiera sido su tarifa de impuestos si él presentase una solicitud actualizada designando la propiedad como una propiedad heredada, por ende podría obtener un 100% de exención de pago de impuestos a la propiedad, además de ser senior o mayor de edad, y sus impuestos se reducirían a $704. Como pueden ver, es una gran diferencia y dado que esto también es un vecindario que se está gentrificando y porque hay muchos colleges y escuelas en estos distritos, es lo correcto que las personas de mayor edad tengan también esa exención de impuestos para personas mayores. Y así es como incrementan los valores de la propiedad también, ¿no? Si este propietario no obtiene el 100% y asumiendo que el valor de su propiedad se duplica para el 2026, lo cual es muy probable dado los niveles de gentrificación, sus impuestos de la propiedad incrementarían dramáticamente si él no obtiene esta exención completa. Pero si él presenta una solicitud de exención actualizada, sus impuestos se incrementarían a únicamente alrededor de $1,118 al año. Entonces, el tener esta exención de impuestos de la propiedad al 100% hace una gran diferencia y permite a propietarios de vivienda el quedarse en su hogar en lugar de tener que moverse. Es ya pasada la marca de 1 hora y bueno, tengo acá los requerimientos para la solicitud y solo quiero resaltar que en nuestro website del University of Texas en Austin y nuestra escuela de leyes, incluidos en el enlace acá, tenemos una hoja volante de 2 páginas disponible en inglés y en español, que es un resumen básicamente de todo lo que acabo de compartir con ustedes. En su lámina verán en este momento toda nuestra información de contacto. Si tienen alguna pregunta, pueden también hacernos llegar correos electrónicos o escribirme al correo electrónico vbp@sanantonio.gov o llamarnos también por teléfono a los números que aparecen en la pantalla. Pueden verificar también nuestros medios sociales. Si quieren saber más sobre la Clínica de Desarrollo Comunitario y Emprendedurismo, pueden visitar law.utexas.edu. Hay muchos recursos e información disponible. Texas Rio Grande Legal Aid también tiene una línea de registro y el teléfono es 888-988-9996 o pueden visitar su sitio web en trla.org para más información y para conocer más sobre Linebarger, la firma de abogados, pueden visitar lgbs.com y pueden también visitar taxsales.lgbs.com para información sobre las propiedades en venta por el pago de impuestos. Hablamos sobre el programa de edificios y propiedades vacantes, también cómo heredar a otros miembros de la familia o pasar la propiedad y cómo recolectar información. Y si alguien, bueno, decide el día de hoy, en base a esta información, planificar el futuro de sus propiedades, eso nos ayudará mucho a todos a largo plazo. Heather también habló de muchos problemas que pueden surgir en base a no dejar la propiedad a alguien más. Y bueno, Pat habló también de diferentes maneras en las que podemos establecer nuestra propiedad y planificarlo. Y Julian y Lindsay habló de cuán importante es comunicarnos con el condado si nos retrasamos en el pago de los impuestos para evitar más deudas. Y finalmente Heather también agregó pues más cosas interesantes sobre la exención de impuestos para evitar una ejecución hipotecaria. A medida que planificamos más para el futuro, podemos ayudar a proteger ese futuro y la propiedad, el ser dueño de una propiedad es una gran manera de hacerlo para poder pasar y estar informados y poder pasar esas propiedades a las personas que amamos.
Gracias por su atención. Va a haber una encuesta al final de esta presentación porque queremos escuchar de ustedes para saber qué conversaciones a futuro quisieran tener con nosotros en cuanto a la propiedad de las viviendas. Y muchísimas gracias por su tiempo. Que disfruten el resto de su tarde.